Escuela sabática. Tenemos aquí el tema de la escuela sabática. ¿En qué se centra la escuela sabática de este trimestre? Temas en el Evangelio de Juan. Hoy estaremos compartiendo el tema de la lección número 10 para el sábado 7 de diciembre. El camino, la verdad y la vida. Un tema muy importante para nuestras vidas, en el cual nosotros podemos encontrar cosas que ni siquiera la ciencia nos podría mostrar. Vamos a empezar compartiendo el día sábado, que tiene como versículo de memoria: a Dios nadie lo ha visto jamás, o a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito, el Hijo único de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Este es el versículo de memoria. Lo dije en diferentes formas, como diferentes versiones, pero en realidad el versículo de memoria nos está hablando de que a Dios nunca, jamás, nadie lo ha visto. Sin embargo, nosotros podemos ver en este versículo que nos enfoca y nos dice que la única revelación que nosotros tenemos de Dios Padre, o del Dios creador y hacedor de todas las cosas, es la revelación que Jesús le dio por medio de la vida que tuvo Jesús en esta tierra y en su ministerio. Vamos a ver, este estudio lo vamos a basar, y está basado en el libro de Juan. Todo, como vieron al principio del tema de la lección, temas en el Evangelio de Juan. Hoy estaremos estudiando entre el capítulo 14 más o menos alrededor. El versículo de memoria lo encontramos en Juan 1:18. ¿Ok? El escritor de la lección de escuela sabática nos regala algunos puntos importantes para poder entender el libro de Juan. Así que la primera cosa que vamos a compartir, que nos comparte el escritor, es que dice: el Evangelio de Juan se divide en 4 secciones principales. La primera es el prólogo en el libro de Juan. El segundo es la sección que encontramos en el libro de Juan acerca de las señales que Jesús hizo. O sea, el prólogo, señales, y el tercero es la sección de la gloria, cuando Dios o cuando Jesús glorifica al Padre en el libro de Juan. Y el cuarto, estaremos hablando de el cuarto, que es el epílogo. El epílogo. Hasta ahora, el estudio del estudio se ha centrado principalmente en el prólogo y en la sección de las señales, donde se expone quién es Jesús a través de los milagros y señales, diálogos y enseñanzas. Las lecciones se centran ahora en la tercera sección de Juan, la que se centra en la gloria de Dios. Curiosamente, las famosas 7 afirmaciones que encontramos en el libro de Juan: yo soy, o el gran yo soy, como se le presentó a Moisés en los tiempos antiguos. Y encontramos las 7 famosas afirmaciones del gran yo soy en el libro de Juan, que las vamos a compartir en este momento. La primera es: yo soy el pan de vida. La segunda: yo soy la luz del mundo. La tercera: yo soy la puerta. La cuarta: yo soy el buen pastor. La quinta: yo soy la resurrección y la vida. Y la sexta: yo soy el camino, la verdad y la vida, que es en el cual estaremos centrando el estudio de esta semana. En la sexta
y famosa afirmación del gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la séptima, que son 7, que es yo soy la vid verdadera. Así que estaremos compartiendo esta lección para esta semana y esperemos podamos entender y compartir puntos importantes acerca del libro de Juan y acerca de la gloria de Dios y también acerca de las señales que Jesús hizo para glorificar el nombre de Dios. Y también estaremos estudiando acerca del prólogo y la descendencia o el principio de Jesús en el libro de Juan. Así que vamos a pasar al día lunes. Vamos a pasar al día domingo. El día domingo lleva como título Les he dado ejemplo, en el cual vamos a encontrar la historia de Jesús dándoles ejemplos a los discípulos en ese entonces, pero de una manera u otra dándoles ejemplo a nosotros, de la manera del principio del Evangelio y la manera en cómo nosotros debemos practicar el Evangelio. El escritor empieza el día domingo, dice, el discurso de despedida de Jesús. Instruye a los discípulos de Jesús acerca del futuro. Su patrón literario es similar. Jesús acerca del futuro. Su patrón literario es similar a la despedida de Moisés, cuando Moisés, antes de morir. Así, simila el escritor la despedida de Jesús de sus discípulos cuando Jesús, en la última cena que tuvo con sus discípulos, ¿a dónde encontramos esta historia? En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 20. Y encontramos la historia de Jesús. Cuando Jesús tiene la última cena y practica un rito de servir, que es el lavamiento de pies. Así que se compara esa despedida que Jesús tiene con sus discípulos antes de morir y antes de ascender al cielo, a su Padre de donde vino. El escritor la compara, como dijimos, a la despedida de Moisés. También la compara a la bendición de Jacob a sus hijos. También la compara a las instrucciones que Salomón recibió de su padre David. Y también lo podemos comparar a las instrucciones de David a Salomón, como dijimos. Jesús consuela a sus discípulos respecto de su partida. Promete un sustituto que le representará, que es el Espíritu Santo. En el capítulo 14 de Juan, versículo 16, también les predice el dolor que vendrá y exhorta a sus discípulos a permanecer fieles a sus enseñanzas. La primera pregunta que encontramos aquí es: ¿qué sucedió aquí y por qué esta historia es tan importante? ¿Qué lecciones quiso enseñar Jesús? La primera lección que Jesús quiso enseñar es, que la encontramos ilustrada ahí, es de que el siervo no es mayor que su Señor, pero sin embargo, algo muy importante que podemos ver aquí es que Jesús enseña que el poder y la autoridad debe usarse para servir. Eso es lo más importante. Otra de las cosas que podemos analizar en esta historia es que en aquellos entonces
la cultura era que cuando tú llegabas a una casa, invitado, o llegabas por alguna razón, te compartían agua para lavarte los pies. Y en algunas casas o algunos lugares, el siervo de la casa lavaba los pies de las visitas. ¿Por qué razón? Porque en aquellos tiempos no se usaba calzado cerrado, sino que se usaba sandalia. Y los pies es por lo natural, en las calles se llenan de polvo, y por lo tanto la cultura era que al tú llegar a una casa, ser invitado a una casa, la primera cosa que hacían es invitarte a lavarte los pies. Como les dije, y en algunas ocasiones, si tenían un siervo, el siervo hacía el servicio de lavamiento de pies. Entonces, pero más allá de eso, lo que Jesús quería enseñarles fue lo que yo les compartí hace poco. Dice que Jesús, siendo Dios, Él mismo tomó la agua y la toalla, se ciñó y lavó los pies de sus discípulos. En esta historia nosotros encontramos que Pedro resalta y dice que Jesús no le lavaría a él. Porque Pedro reconoce la señoría y quién era Jesús. Por lo tanto, no quiere dejarse lavar. Pero Jesús le refuta la opinión de Pedro, diciéndole que si no se lava, no tendrá parte en el reino de los cielos. Así que esta historia tiene varias enseñanzas. Podemos aprender que la primera enseñanza que tiene es que si Dios te ha llamado y por alguna razón tú tienes un privilegio en la iglesia, en cualquier aspecto, eres director de algún departamento, estás sirviendo en algún departamento, tú estás llamado a servir. Jesús era Dios mismo con nosotros aquí en la tierra, y Él mismo tomó la iniciativa, lavó los pies de sus discípulos y les dijo: ejemplo los he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que esta historia me parece muy, muy, muy llena de enseñanzas y muy bonita, porque podemos entender aquí el propósito del cristianismo. Y les voy a compartir la última nota de la parte de la lección del día domingo, que dice así: sin embargo, Jesús enseña que el poder y la autoridad deben usarse para servir, no para engrandecerse. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, la iglesia adventista practica lo que denomina el rito de humildad como preparación para la cena del Señor. Ahora, aquí en la lección, en la parte de abajo del día domingo, nosotros encontramos una pregunta en letras rojas que dice: ¿qué nos enseña el rito de humildad acerca de cómo seguir los pasos de Jesús y cómo servir humildemente a los demás? Ese es todo el propósito de esta historia del rito de humildad, de la despedida de que Jesús tiene con sus discípulos, para darles ejemplo a ellos que el centro del evangelio es que servir a la humanidad y servir los unos con otros como hermanos. Tú eres siervo de su Señor, de tu hermano. Yo soy siervo de mi hermano, y ese es el verdadero evangelio. Pero en realidad, ¿se está cumpliendo o estamos nosotros participando de ese rito de humildad, o solamente lo estamos haciendo entre comillas a la hora de que nosotros practicamos como adventistas la Santa Cena? Sin embargo, nosotros encontramos aquí que Jesús hace una declaración muy importante. Jesús declara, y les voy a compartir este texto donde Jesús tiene muy claro quién es Él y el propósito de Él aquí en la tierra. En el libro de Juan, como dijimos, capítulo 13, versículo 1 al 20, encontramos la historia, pero solo les voy a compartir la parte que me llama la atención, donde Jesús reconoce su señoría y quién es Él. Dice:
dice, a ver, que se me pasó esta parte aquí, dice, aquí donde tiene la discusión con Pedro, en el versículo 9 del capítulo 13, dice, le dijo Simón, Pedro, Señor, no, después de que Pedro le dice que no le va a lavar, y Jesús le dice que si no se lava no tendrá parte con él en el reino de los cielos, estas son las respuestas de Pedro, cuando reconoce y entiende. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también lava mis manos y mi cabeza. Jesús le dijo, el que está limpio, el que está lavado, no necesita sino lavar los pies. Pues ustedes, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, dijo Jesús. Dice, aunque no todos, dice, porque sabía quién le habría de entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Pues si yo, dijo Jesús en el versículo 14, pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos con los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Este es el punto más importante de esta historia. Dice, de cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, dice, bienaventurados seréis. Si sabéis todas estas cosas, tanto el propósito del Evangelio, que es el que nos está hablando aquí, y el ejemplo que nos está dando en el versículo 14, que dice Jesús, si nosotros sabemos estas cosas, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar vuestros pies unos con otros. ¿Por qué dice el 15? Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros hagáis también. Y el versículo 19 dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? El versículo 18, vamos a regresar. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas ahora que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Y entonces Jesús ahí, vemos que Jesús les da un ejemplo del rito de humildad, pero también les muestra que Jesús tiene muy claro quién es Él. Jesús tiene muy claro quién es Él. Jesús tiene muy claro quién es Él y también tiene muy claro y les explica claramente de que Él sabe todas las cosas, porque dice no todos, porque Él sabía que ahí estaba el que lo iba a entregar. Bueno, lo más importante, la última pregunta que les comenté dice, ¿qué nos enseña el rito de humildad acerca de cómo seguir los pasos de Jesús y cómo servir humildemente a los demás? Esto, ¿cómo nosotros podemos entender, cómo practicar el rito de humildad acerca de cómo seguir los pasos de Jesús? Pues haciendo el rito de humildad. Este es el propósito del Evangelio y este es el centro del Evangelio, que nosotros debemos servirlos unos con otros, así como Jesús nos dio ejemplo. Si nosotros no estamos sirviéndolos unos con otros, no hemos entendido el Evangelio. Pasemos al día lunes, rápidamente, que dice, ciertamente volveré. Aquí nosotros encontramos la promesa donde Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón.
no se turbe vuestro corazón, vendré otra vez, les dijo Jesús. Dice la pregunta del día lunes. ¿En qué contexto dijo Jesús estas palabras? ¿En qué contexto dijo Jesús estas palabras? Dice, ¿cuáles palabras fueron? No se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto es lo que dice el versículo. Ahora, ¿qué dice el escritor de la lección? Dice y comparte con nosotros esta parte, el texto del segundo texto. Parte del segundo texto vamos a leer. Dice, en este contexto Jesús dice a sus discípulos, no se turben. El verbo griego traducido como turbar es tarazo en griego, que significa agitar, perturbar, inquietar, confundir. No era de extrañar que los discípulos se sentían confundidos antes las palabras de Jesús acerca de su partida. No era extraño, al igual que nosotros, ahora nosotros lo podemos entender claramente, pero que en aquellos tiempos los discípulos estaban turbados. Y Jesús los quiere confortar con estas palabras, no se turbe vuestro corazón. Y sigue diciendo, pero para contraste de sus temores, les habla de una casa, de la casa de su Padre, donde hay muchas moradas, muchas habitaciones, no mansiones, sino habitaciones, como en una posada. Él va allí a prepararles un lugar. Sus palabras van más allá de la tormenta, de la cruz, hacia el momento en que regresará para redimir a su pueblo. Él está mirando hacia el momento en que toda esta tragedia del pecado termine de una vez por todas. Jesús los lleva desde la crucifixión, que los estaba preparando, cuando nosotros vimos en la historia del día domingo, que dice que Jesús antes de morir hizo una cena. Aquí lo lleva en toda esa turbación que tenían los discípulos, donde Jesús le está hablando y todas esas cosas, que tiene que morir crucificado y que tiene que partir al Padre, que no me voy a adelantar más adelante para el día lunes, pero sin embargo Jesús les habla palabras de conforte y de la crucifixión los lleva hasta la segunda venida, que es todo el significado del Evangelio y el regalo que Dios nos ha dado como Padre, que es la esperanza de todos los cristianos que hemos podido entender las verdades de Jesús en la tierra y las verdades de la palabra de Dios. Así que la última palabra dice, Jesús les estaba asegurando que vendría. No se turbe vuestro corazón. Ese era el mensaje que Jesús les quería dar. No se turbe vuestro corazón, vendré otra vez. Entonces, las letras rojitas nos dicen al final. ¿Qué nos enseña la cruz acerca de la certeza del regreso de Jesús? ¿De qué nos servirá la muerte de Jesús sin la segunda venida? ¿De qué nos serviría la muerte de Jesús? ¿Cómo nosotros podemos entender que tiene algo en común, tiene algo que está junto, tanto la muerte como el regreso de Jesús? Porque no tendría sentido la muerte de Jesús, y es por eso que Jesús les muestra estos dos episodios. Nosotros hemos podido ver que en diferentes partes de la Escritura, como por ejemplo en Mateo 24, Jesús les mezcla tres grandes eventos. Cuando le preguntan los discípulos, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida
y del fin del mundo. Jesús les muestra señales del fin del mundo y de los eventos que iban a pasar de la destrucción del templo. Asimismo, en esta historia de aquí, Jesús les muestra también dos episodios: la crucifixión y el regreso en victoria, donde dice la palabra de Dios que se terminará la tragedia o la gran tragedia de este mundo en el pecado. Terminará de una vez por todas y para siempre. Pasemos al día martes. El día martes, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es algo un tema muy importante donde basamos nuestro estudio esta semana, ya que el versículo de memoria dice que a Dios jamás nadie lo ha visto, sino que Jesús lo dio a conocer. Entonces, esta parte de aquí nos dice, yo soy uno de los temas que exaltan a Dios, el gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Leemos en el mismo capítulo 14, versículo 5 al 6. Dice, ¿qué preguntó Tomás acerca del lugar a donde iba Jesús? ¿Cómo responde Jesús? ¿Cómo responde Jesús? En el libro 14, vamos a ver, 14:6. Después de que les habla de que no se turbe vuestro corazón, en el versículo 4 y 5 y 6, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Unas palabras o un tema o un título o una de las grandes y famosas afirmaciones de Jesús: yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas, tres aspectos. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué preguntó Tomás acerca del lugar y a dónde iba Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? ¿Qué le dijo? Esta fue la respuesta de Jesús. Yo soy, el título del día de ahora, del día martes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, el escritor comparte algunos pensamientos aquí que dice, la pregunta de Tomás parece bastante lógica. Si no sabéis dónde va alguien, ¿cómo puedes saber el camino para seguirle a esa persona? Jesús responde a Tomás la pregunta diciendo que Él es el camino el camino hacia qué o quién, el camino hacia el Padre, correctamente. En el prólogo del libro de Juan se subraya en íntima conexión entre Jesucristo y el Padre. ¿Dónde? Es el prólogo en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, donde nosotros encontramos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Esa es una afirmación de la respuesta de Tomás, que todavía no había sido revelada, pero sin embargo Jesús la reveló en ese momento. Y Juan la escribió, como nosotros podemos ver, que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Ahora, ¿cómo es esto que yo soy el camino, la verdad y la vida? Bueno, Jesús mismo es el camino, porque nadie puede llegar a la gracia de Dios si no pasamos por medio de la fe en Jesús, en la muerte de Jesús, en la crucifixión, y aceptamos la promesa del día lunes, donde nosotros estudiamos los dos episodios de esto, la crucifixión y la venida de Jesús, donde le pondrá un stop al pecado. Así que yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino hacia el Padre. Y es por eso que cuando nosotros oramos de esta manera, en el nombre de Jesús. Ahora, la otra pregunta que nos dice, ¿cómo aclaró Jesús el malentendido de Felipe? Dice, Felipe pidió ver al Padre. ¿Dónde nosotros encontramos esto? Del versículo 7. Jesús, todavía después de que Jesús le dice a Felipe que Él es el camino, la verdad y la vida, Felipe queda confundido. Dice,
Si me conocéis también a mí, conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, le dijo. Le dijo Felipe, ¿cómo es? Si me conocéis, si me conocieres, también a mi Padre. Perdón, si me conocéis, también a mi Padre. Si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le respondió en el versículo 8 del libro de Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstralos al Padre y me basta. Y nos basta. Felipe habló por todos. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo has estado conmigo? Y estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstralos al Padre? Todavía deja más confundido. Ahora, ¿cómo responde? ¿Cómo declaró Jesús el malentendido de Felipe? ¿De qué manera? Diciéndole que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. ¿Por qué? ¿Esto qué nos quiere decir? Que Jesús es la máxima. Ni los profetas ni Moisés han revelado el carácter del Padre o el amor del Padre como lo reveló Jesús. Esto es lo que Jesús le está diciendo. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque yo y el Padre, uno solo somos. Así que Felipe pidió ver al Padre y Jesús le responde con esa pregunta. Que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Ahora, ¿por qué la última parte de la lección? Vamos a leer un párrafo aquí. Jesús une tres términos: camino, la verdad y la vida. El término camino solo se utiliza en Juan, en relación con la preparación del camino a Jesús por parte de Juan el Bautista. ¿Y quién es Juan? La verdad y la vida. ¿Y quién es Juan? ¿Y quién es? Juan 14. La verdad y la vida son los temas principales del Evangelio. Nuestro estudio del miércoles y el jueves hará hincapié en el contexto de la verdad, un tema crucial, especialmente en el mundo en el que se cuestiona la idea misma de la verdad. Nosotros estudiamos en este momento, dice, la verdad y la vida. Perdón, la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. En esto estudiamos el camino hacia la vida, hacia el Padre. Pero en el jueves y el viernes vamos entonces a compartir un poco más acerca de la verdad. Ya que, como dijo el escritor y como dice la palabra de Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el tema de la verdad, que lo vamos a estudiar en los siguientes días, es un tema muy importante ya que se discute tanto en la verdad. Ahora, la última parte del libro del día martes nos dice una pregunta. ¿Por qué es tan importante darse cuenta de de que Jesús es la mejor revelación de cómo Dios el Padre? ¿Por qué es tan importante darnos cuenta de que Jesús es la mayor y la mejor revelación de Dios Padre? ¿Por qué es tan importante? Ya que nosotros tenemos la escritura aquí. Nosotros tenemos la escritura y he encontrado varias cosas como persona y como cristiano en la escritura acerca del carácter del Padre. Pero, ¿cómo nosotros podemos comparar al Padre de la mejor manera con la vida de Jesús? Siempre, un consejo que te voy a dar, siempre que tú estudies la Biblia, debes filtrarla. Porque hay versículos en la Biblia que son versículos que pareciera que no tuvieran sentido con la gracia maravillosa y el amor del Padre. Y están en contraste, que los encontramos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, siempre te voy a platicar esto,
el Antiguo Testamento tiene algunas partes difíciles de entender o algunas partes que contradicen el amor y la gracia de Dios Padre, ya que todavía no teníamos a Jesús en ese tiempo. Pero cuando nosotros recibimos la revelación de Jesús, nosotros podemos usar este filtro que la Biblia nos dice y el escritor enfatiza aquí. ¿Por qué es tan importante entender por qué es tan importante, es tan recordante tomar en cuenta y reconfortable darse cuenta de que Jesús es la mejor revelación del carácter o de Dios como Padre? Jesús. Ahora, Jesús y el Padre son un solo, ¿ok? El Espíritu Santo también, un solo Dios y tres personas. Aquí entramos a una parte muy importante y muy difícil de entender. Tres personas y un solo Dios. Ahora, es muy importante entender que la única revelación que nosotros tenemos, tanto del Espíritu Santo o como del Padre, es que en las Escrituras, y que estuvo aquí en el mundo, en las Escrituras podemos tener revelación del amor del Padre, pero literalmente como seres humanos, la única revelación que tenemos es la vida de Jesús. Cómo Jesús actuaba en diferentes situaciones de la vida, en los cuales nos encontramos nosotros como seres humanos, hundidos en este mundo de pecado, que la única salvaguardia que tenemos es aceptar estos dos grandes episodios del día de ayer, la crucifixión de Cristo en nuestro lugar y la promesa de su segunda venida, y aceptarlo como Salvador. Así que vamos a pasar, porque es un tema muy, muy profundo y me puedo alargar más. Vamos a pasar al día miércoles para estudiar acerca de la verdad, un tema muy importante. Dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Dice, lee Juan 14, 17. Pero sin embargo, yo solo les voy a compartir. Juan 14, 17 dice, y la pregunta dice, Juan 8, 32, Juan 14, 6 y 15, 26. ¿Cómo vincula Juan el aspecto de la verdad directamente con Jesús? ¿Cómo lo vincula Juan? Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, vamos a leer dos versículos importantes que nos van a abrir el entendimiento para entender acerca de la verdad. Hay 4 versículos, pero yo les voy a compartir solamente 2. Y vamos a leer el primero, que está en el libro de Juan, en el 14:6, que dice, después de que Jesús les habla a Felipe, la respuesta que le dio Jesús a Felipe, perdón. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad, que no tenemos acceso al Padre si no es por Jesús. Ahora, la verdad, estamos estudiando la verdad. Vamos a moverlos en el capítulo 8, versículo 32 del libro de Juan. ¿Qué nos dice el libro de Juan acerca de la verdad? Es un versículo muy conocido, que es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero lo vamos a leer, espero no alargarlo, dice el 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es un versículo muy corto que podamos leer muchas cosas como la respuesta, y podemos encontrar muchas cosas como la que encontraron las personas en aquellos tiempos. Los líderes religiosos que respondieron de esta manera a esto de que les dijo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo respondieron los líderes religiosos? Nosotros somos linaje de Abraham. ¿De qué vamos a ser libres nosotros? Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús respondió, de cierto, cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y por lo tanto, en este mundo todos somos pecadores,
y necesitamos libertad, porque somos esclavos de una y otra manera. Ahora, ¿qué dice el libro de Juan 15:26 para hablar acerca de esto, de la verdad? Y con esto, 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Aquí nosotros encontramos que tres cosas que son verdad. Dios Padre es la verdad, Jesús es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. Pero sin embargo, como dijo al principio del versículo, a Dios nadie lo ha visto, ni al Espíritu Santo. No lo hemos visto jamás. Pero sí sabemos que Jesús prometió el Espíritu Santo como un consolador. Un consolador y que nos guiaría a toda verdad y justicia. Y por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos practicar una mejor vida, podemos recibir dirección de Dios, pero sin embargo, la revelación más completa de Dios Padre la mejor revelación es la vida de Jesús, tanto del Padre y del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer el Espíritu Santo como un consolador y hacerlo diferente a la revelación que tenemos de nuestro Padre Celestial por medio de Jesús. El escritor de la lección escribe esta parte de aquí, dice: el Evangelio de Juan relaciona repetidamente la verdad con Jesús, con su Padre y con el Espíritu Santo. La verdad está relacionada con Jesús, quien es la verdad, quien es la palabra, logos, y con la luz, en contraste con las tinieblas. Jesús es la verdad, Jesús es la palabra y Jesús también es la luz, que todo tiene contraste con las tinieblas. Dice entonces una partecita aquí que les quiero compartir. Yo soy la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Vamos a regresar un poquito más atrás. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo nosotros podemos encontrar libertad? En primer lugar, tú tienes que entender y conocer la verdad de nosotros aquí en la tierra. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? Eso es muy importante. ¿Qué opciones tienes en este mundo? Eso es conocer la verdad sobre nosotros en este mundo, que es el propósito de Jesús aquí en la tierra. Mostrarlos a nosotros la verdad sobre nosotros, las opciones que tenemos, y mostrarlos también el amor del Padre como creador. Conocer la verdad es conocer que Dios fue nuestro creador, nuestro hacedor y también nuestro libertador. Eso es conocer la verdad. Y que el ser humano no tiene otra opción más que nacer, vivir y morir si no aceptan la esperanza que los ofrece la palabra de Dios por medio de la vida de Jesús, muriendo en la cruz por nosotros, y la promesa bendita que nos hizo, que vendría otra vez y que hay cosas preparadas. Ahora vamos a pasar a la última parte del jueves. Dice: las escrituras y la verdad. ¿Cómo nosotros podemos encontrar la verdad? La tenemos en la escritura y hoy vamos a profundizar más un poco en la verdad. Así que dice la pregunta del día jueves. Lee Juan 5:38 al 40. ¿Qué nos dice Juan 5:38 al 40? Donde allá aparece el versículo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. En el libro de Juan. Pero voy a buscarlo rápidamente y lo vamos a leer. Libro de Juan 5:38 al 40 dice, para ver cómo empieza, dice: ni tenéis, esto era una discusión entre Jesús, o más o menos entre los que se llamaban testigos de Cristo. Dice Jesús hablando
también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, hablando del testimonio de Jesús, ya que los líderes religiosos no creían en Jesús. Entonces le dijo, ni tenéis su palabra, o sea, ni tenéis la palabra del Padre, ni tampoco, dice, ni habéis oído la voz del Padre, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra, morando en vosotros, porque quien Él envió, vosotros no creéis. Le dijo Jesús a estos líderes religiosos. No tenéis la palabra de Dios porque no creéis en su palabra, ni tampoco creéis a quien Él envió, que era Jesús. El 39 dice, y Jesús los lleva a esta parte. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas tienen la vida eterna y también dan testimonio de mí. Y el 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús es la vida, pero sin embargo Jesús les muestra que deben escudriñar las escrituras, porque ahí encontramos lo que hablamos de la verdad, la única esperanza del ser humano, que es aceptar la muerte de Jesús en nuestro lugar, que estamos perdidos en este mundo, que no tenemos otra esperanza más que, como les expliqué, nacer, vivir y morir, si nosotros no aceptamos la muerte y las promesas de Jesús. Ahora, la otra parte que nos explica en el día jueves, que es la segunda pregunta, que nos dice, que nos habla acerca del camino de Emaús. Dos discípulos de Jesús que van camino de Emaús después de la crucifixión de Cristo. Y la pregunta dice, ¿por qué es importante que Jesús señalara en primer lugar las Escrituras para revelar el significado de su ministerio? Porque todo lo que Jesús hizo y lo que hablaba estaba escrito ya acerca de Él. Todo lo que Él tenía que padecer y todo lo que sucedía ya estaba escrito acerca de Él. Jesús explicó todo lo que las Escrituras decían desde el principio, desde Moisés hasta los profetas. Y esto lo encontramos en el libro de Lucas, que vamos a ir rápidamente, donde tenemos la historia del camino a Emaús. En el versículo 24, y voy a compartirles los versículos cruciales del capítulo 24, versículo 27, que dice así. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. A estos dos discípulos, camino a Emaús. Ya nosotros conocemos esta historia. Pero una de las cosas que les voy a compartir en esta historia que me gusta y es uno de mis versículos favoritos es en el 32. En el versículo 32, capítulo 24, versículo 32, dicen estos dos discípulos, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Jesús les hablaba de las Escrituras y les decía todo lo que él había pasado. Y dice que cuando ellos lo reconocieron y Jesús se le apareció, que lo encontramos en el versículo 31, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció. Y entonces ellos dijeron, no ardía vuestro corazón cuando Jesús les explicaba las Escrituras, porque cuando nosotros logramos entender la verdad del ser humano y la verdad de Dios hacia nosotros, puede arder nuestro corazón. Es la única cosa que puede hacer arder tu corazón como ser humano y como cristiano, como adventista principalmente, y como ser humano y como cristiano creyente en Jesús y en la promesa. Así que no ardía vuestro corazón. La única cosa que puede hacer arder tu corazón es conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesús, la verdad es el Padre y el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios tiene la verdad y es la verdad también. Así que Jesús siempre lo llevaba a todos los líderes religiosos y les decía, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio de mí y en ellas tenéis la vida eterna. Al igual que nosotros también escudriñemos las Escrituras y analicemos. Mientras tú estudias las Escrituras, que es la santa palabra de Dios,
todo lo que tú estudias no lo vas a filtrar por una religión, no lo vas a filtrar por los profetas, no lo vas a filtrar por Moisés, sino que lo vas a filtrar. Ahora nosotros tenemos la mayor y la mejor revelación del amor y del carácter de Dios Padre, que es Jesús mismo en la tierra, nuestro Padre Celestial. Así que Dios te bendiga. Yo espero que este comentario te pueda servir y puedas usarlo para crecimiento de tu vida espiritual.